Hola a todos, estoy muy feliz de que hayas dado clic a este episodio. Mi nombre es Abel y les doy la bienvenida a Caballeros del Albedrío, el podcast que los introducirá a un mundo lleno de crimen real, fenómenos paranormales y ovni, conspiraciones, críptidos, sectas y sobre todo, mucho misterio. En verdad estoy muy feliz de estar de regreso con todos ustedes después de tener un periodo de receso en el que obviamente tuvimos cambios bastante importantes. Como lo van a poder estar notando en el video, en esta ocasión cambiamos el set porque tuvimos algunos problemas con el anterior. Desafortunadamente ya no vamos a poder grabar en ese mismo lugar y pues lamentablemente todos nuestros recuerdos se van a quedar en ese lugar, pero pues el show tiene que continuar. Tenemos nueva locación, espero que la estén viendo y que la estén disfrutando desde la comodidad de su casa, porque exactamente estamos ubicados en el interior de mi dormitorio. En esta ocasión sí se va a hacer un poco más íntimo este podcast, porque no hay mejor lugar en donde pueda hacerlo que en mi lugar mágico. Y para poder estrenar toda esta hora nueva y mágica, me gustaría que en esta ocasión retrocediéramos un poco en el tiempo, ya que como podrán notarlo, hemos tenido retrasos bastante importantes en el podcast, motivo por el cual las fechas que estaban predestinadas para ciertos episodios pues se han ido modificando con el paso de los meses. Y justamente este es el caso del episodio de esta noche, porque específicamente se iba a estrenar para el 27 de marzo, hace aproximadamente unos 2 meses, en lo que en México se celebra como el natalicio de Benito Juárez, o también como el comienzo de la primavera. Sin embargo, recientemente, entrando en fechas del mes de mayo, también tenemos el 5 de mayo que se festeja la batalla de Puebla, en donde sufrimos una intervención de parte de los franceses y el gobierno mexicano, liderado por un chaparrito de 1.37, guió al gobierno y a los militares hacia la victoria. Porque esta noche hablaremos de uno de los personajes históricos más importantes para México, que a través del progreso buscó terminar con el poder que tenía el clero en la sociedad, luchando por el establecimiento de una república bajo el lema "El respeto al derecho ajeno es la paz", y que pertenecía a las logias masónicas más importantes del país y de la época, razón por la que al día de hoy tengamos su cara en nuestras billeteras, conocido como el Benemérito de las Américas, Guillermo Tell, o como Benito Pablo Juárez. Y si se quedaron impactados con el detalle de logias masónicas, quédense hasta el final de este episodio porque vamos a tener información reveladora. Y bueno, sin más retrasos, creo que es momento de que comencemos con el capítulo 127 de Caballeros del Albedrío. Es importante reconocer que el tema de la masonería en la política mexicana no es algo confidencial o de poco conocimiento público, ya que no solo el actor principal de este episodio pertenece a estas logias ancestrales. A lo largo de la historia de México, como nación independiente, ha tenido un aproximado de 60 presidentes, de los cuales bastantes han pertenecido a las logias masónicas, como Porfirio Díaz, Guadalupe Victoria, Pino Suárez, Lázaro Cárdenas, Ávila Camacho, Javier Echeverría, Melchor Ocampo, López Mateos, Plutarco Elías Calles y el actual presidente Andrés Manuel López Obrador. Por supuesto, sin dejar atrás a la primera mujer mexicana en formar parte de este tipo de logias, que es conocida como Josefa Ortiz de Domínguez, aunque también se llega a nombrar a Francisco I. Madero, situación que ameritó todo un debate durante la conferencia mañanera de nuestro actual presidente Andrés Manuel López Obrador. Y si no me lo creen, escuchemos. La decisión histórica amerita un buen debate, porque el presidente Madero era espírita. Además, sí. Sí. Masón, no estoy seguro. Presidente Juárez sí. Y también aclarar, el presidente Juárez era anticlerical, no antirreligioso, que son cosas distintas.
como podrán notar, el tema enganchó al presidente para que pudiera dar una opinión certera sobre la ideología de Benito Juárez, ya que él asegura rotundamente que sí pertenecía a una logia masónica, pero que tenía dudas sobre Francisco I. Madero, ya que a él se le conoció como un espiritista, ya que se comunicaba por medio de diversas técnicas parecidas a la Ouija para poder tener contacto con sus familiares muertos, que esa es una historia muy interesante que podríamos contar en un futuro. Pero una vez escuchado este contexto, creo que es momento de que comencemos con esta historia que da inicio el 21 de marzo de 1806 en el pueblo de San Pablo Guelatao, ubicado en la jurisdicción de Santo Tomás, Ixtla, en Oaxaca, México, en donde nace Benito Pablo Juárez García. Era hijo de Marcelino Juárez y Brígida García, que venían de un pueblo bastante desprotegido y sin los servicios básicos. Es por esto que a la edad de 3 años, su madre falleció, dando a luz a su hermana menor, María Longinos Juárez, dejándolo a él y a sus hermanas María Josefa y Rosa Juárez al cuidado de su abuelo Pedro Juárez y su esposa Justa López, que eran originarios indígenas zapotecas, ya que en todas las fuentes de información se menciona que su padre falleció poco tiempo después que su madre, pero nunca mencionan las condiciones exactas. Por otro lado, esta familia solo fue algo temporal, ya que su hermana menor, aun siendo una bebé, quedó al cuidado de una de sus tías de nombre Cecilia García, y fue separada de ellos muy pronto. Al paso de los años, los abuelos terminaron muriendo, y para ese entonces su hermana María Josefa ya se había casado con un hombre llamado Tiburcio López, y Rosa también se había casado con José Jiménez. Por supuesto, ya vivían cada una con sus maridos en algunos pueblos cercanos, pero como Benito todavía era un menor de edad, quedó al cuidado de su tío Bernardino Juárez, que se la vivía trabajando de sol a sol, debido a que no contaba con ningún tipo de patrimonio. Se dedicó desde muy pequeño al trabajo en el campo para poder sobrevivir. Recuerda que en los ratos libres que tenía con su tío, le enseñaba a leer y a escribir, ya que para ese momento ya era crucial que las nuevas generaciones comenzaran a dominar el idioma castellano, además de que su tío estaba bastante animado de que pudiera estudiar y ordenarse en alguna carrera, que para ese momento tendría que ser el interior de alguna institución religiosa, porque era lo único que había en este país. Benito solo veía la oportunidad de poder mejorar su condición de vida, así que se animó a aprender un poco más. Al poco tiempo se dio cuenta de que sus obligaciones en el campo y sus sueños de superación eran bastante contrarios. No podría llegar muy lejos si no le dedicaba más tiempo a los estudios, pero para ese momento la situación económica del pueblo era bastante precaria. Si acaso, eran 20 familias las que vivían en el pueblo, y solo muy pocos tenían la capacidad de enviar a sus hijos a Oaxaca, la capital, para que pudieran recibir estudios. Así que la otra alternativa que tenían los niños para poder recibir una educación era trabajar como sirvientes en las casas de personas adineradas, con la condición de que les enseñaran a leer y a escribir. Con estas dos opciones, Benito optó por tratar de convencer a su tío de que lo enviara a la capital y le pagara una pensión para que pudiera recibir estudios, pero por alguno u otro motivo, esta situación no podía concretarse del todo. Sin muchas opciones, Benito Juárez, de tan solo 12 años, se fugó de la casa de su tío el 17 de diciembre de 1818. Caminó todo el camino hasta la capital, que le tomó un día entero. Cuenta que había salido desde la madrugada de la casa y había llegado en la noche a la capital. Rápidamente se dirigió a la casa de don Antonio Maza, que era el lugar en donde su hermana María Josefa estaba trabajando como cocinera. Allí obtuvo refugio durante un tiempo, pues los primeros días se encargó del trabajo en la granja, donde obtenía 2 reales por su esfuerzo, que servían para su subsistencia en lo que encontraba un lugar en donde pudiera servir. Es momento en donde se topa con Antonio Salanueva, un hombre que describe como piadoso y muy honrado, que se dedicaba al encuadernado y al empaste de libros, aunque también era un hombre religioso que portaba el hábito en la Orden Tercera de San Francisco. A pesar de ser muy devoto a la religión, también era bastante despreocupado y relajado, que trataba de acercar a las juventudes a la educación. Es por esto que lo recibe con los brazos abiertos el 7 de enero de 1819, en su casa, con la condición de que sería enviado a la escuela para que aprendiera a leer y a escribir bien. Fue enviado a la escuela real, en donde la desigualdad social se veía bien reflejada. Por un lado,
había un maestro que impartía clases en un salón con un número limitado de alumnos, que eran conocidos como decentes, que eran los que tenían una mejor posición económica, y por otro lado estaban los pobres, que eran enviados a otro salón donde un ayudante de un profesor trataba de enseñarle a sus posibilidades, motivo por el que el avance escolar era muy lento y tedioso, motivo por el que terminó por separarse de la escuela y volverse un autodidacta, con lo poco que había podido aprender en la escuela, que en realidad no había sido mucho, ya que en una ocasión intentó probarse en un examen de mayor grado, y cuando uno de los profesores revisó el mismo, su gramática y escritura eran completamente espantosa, que terminó burlándose de Benito Juárez. Sin tener un futuro tan claro, recordó que aún tenía una oportunidad para poder continuar con sus estudios, pero para eso tendría que convertirse en clérigo, ya que era la única institución que podría ofrecer una educación. A pesar de que todo tenía que estar relacionado a la religión, Benito tendría que transformarse en clérigo. Aunque no era su sueño, sabía que este oficio era bastante respetado en la sociedad y sabían leer y escribir, razón por la cual el 18 de octubre de 1821 entra a estudiar en el Seminario de Gramática Latina y para 1823 ya había concluido sus estudios, obteniendo una calificación de excelente. Inmediatamente su padrino Antonio lo alentó a que continuara sus estudios, pero en el Seminario de Teología Moral, que es una de las materias necesarias para que pudiera comenzar a recibir las órdenes sagradas y pudiera integrarse a alguna iglesia, pero esta idea le repugnaba por completo. Así que le presentó todos sus argumentos a su padrino para evitar el Seminario de Teología Moral y esperar un poco para que pudiera inscribirse en algún seminario que estuviera relacionado con las artes. Aunque su padrino deseaba con ganas que se convirtiera en sacerdote, terminó aceptando su petición y ya para 1827 ya había concluido el seminario de arte con las mejores presentaciones y calificaciones. Sin embargo, este breve descanso no iba a poder desviar su camino hacia el seminario de teología, ya que de una u otra forma la escuela obligaba a todos los estudiantes a pasar por este seminario. Por aquellos tiempos la situación política era bastante inestable. México recién estaba levantándose de la Guerra de Independencia, que había comenzado en 1810 y que había concluido en 1821, con la victoria de Iturbide y sus aliados, autoproclamándose como el primer emperador de México en contra de la opinión del Partido Republicano y el Partido Monarquista, que deseaban que quien se quedara en el asiento del trono fuera un miembro de la familia Borbón, de acuerdo como lo estipulaban los tratados de Córdoba. Aunque al inicio la aceptación fue bastante general, en realidad no duró mucho tiempo, ya que unos meses después se derrocó a Iturbide y se estableció una república, inspirando al pueblo a que eligieran a sus diputados y representantes bajo el lema Independencia, Libertad y República. Una vez realizadas las elecciones del partido monárquico, que cooperó en gran parte para la caída de Iturbide, este cambió su nombre al Partido Escocés, que si son seguidores constantes de este podcast, por ahí de la primera temporada realizamos un episodio de los masones en donde se hablaron de las logias más importantes. Entre ellas estaba la logia escocesa, que es una de las más antiguas y una de las más respetadas en el mundo. Y justamente la ideología de los partidos políticos en México se iba a ver influenciada por este tipo de logias masónicas. En este caso, la del Partido Escocés, que buscaba la centralización del poder y que se quedara en las manos de los privilegiados, dando pie a que continuaran los abusos y vida tan deplorable como en la etapa virreinal. Por otro lado, estaba el Partido Republicano o el Partido Yorkino, que también es una logia masónica, que es la logia de York, muy antigua y también muy respetada, que comenzó a establecer un poder federal y que buscaba que se agregaran los principios de libertad y progreso dentro de una nueva constitución, mismos principios que compartían con la República de los Estados Unidos. Es por esto que el debate se mantuvo en el consciente colectivo durante mucho tiempo, siendo conversación en noticias y lugares públicos, en donde se discutía con profundidad del tema, hasta que se optó por seguir la forma del gobierno del Partido Republicano, que dio pie a la creación de la Constitución de 1824, en la que se añadieron los puntos antes mencionados
y los principios en contra de las doctrinas religiosas. Esto desató una lucha encarnecida entre el partido escocés y el yorkino, que por lo general terminaba perdiendo el segundo, debido a la falta de seguidores, y de que varios de los que ya estaban en sus filas dudaban de los principios que querían establecer, pasándose al bando contrario que retrasaba el triunfo de la libertad y el poder. Por el año de 1827, esta era la situación de México, pero en Oaxaca, lugar de origen de Benito, sí se veía afectada por algunos sucesos que estaban relacionados con la nueva forma de gobierno, pero también tenían sus problemas, ya que recientemente se había establecido una nueva constitución, después de una gran pelea entre el Partido Liberal y el Retrógrado, que comenzaron a ser llamados como vinagre y aceite, respectivamente por esta reacción química que se provocan entre estos dos elementos. Pero en este caso, las elecciones populares favorecieron a los liberales en el Congreso, que dio pie a la creación de nuevas políticas liberales que comenzaron a mejorar a la sociedad oaxaqueña, que en ese entonces estaba dominada por la ignorancia y la devoción a la religión, que todavía en estos momentos la tenemos presente, pero a menor escala. Uno de los avances más significativos fue la creación del Instituto de Ciencias y Artes, que impartía educación independiente de la religión, ya que en ese tiempo solo se podía aspirar a tener una profesión dentro del ramo eclesiástico, y si deseabas conseguir una carrera distinta o independiente del clero, tenías que tener la capacidad económica para viajar a la capital del país o viajar al extranjero. Todas estas enormes ventajas que trajo consigo el instituto provocó que un gran porcentaje de los estudiantes de los seminarios teológicos se vaciaran rápidamente y se pasaran, por supuesto, al Instituto Tecnológico. Tal fue el caso de Benito, que en realidad no se sentía del todo cómodo estudiando una carrera teológica, así que se despidió de su maestro Luis Morales y comenzó a estudiar jurisprudencia en agosto de 1828. Estas enormes pérdidas estudiantiles provocaron una guerra sucia en contra de las ideas liberales, ya que los religiosos hicieron uso de su influencia en la población para difamar al instituto y comenzar a clasificarlo como una casa de prostitución, para comenzar a nombrar a los catedráticos y estudiantes como herejes y libertinos. Esto provocó que las familias impidieran a toda costa que sus hijos optaran por el camino de la sabiduría y el conocimiento y se quedaran inmersos en la ignorancia de la religión. Pero la situación fue bastante complicada, ya que el pueblo perseguía y no dejaba de señalar a los estudiantes que poco a poco fueron cediendo ante la presión pública y abandonaron la escuela. Así que pocos fueron los que soportaron la situación y continuaron asistiendo a las cátedras a pesar de la presión social. Fue para 1829 que se anuncia una nueva invasión al territorio mexicano por parte de los españoles, una invasión por el istmo de Tehuantepec, así que la mayoría de estudiantes fueron a la milicia a enlistarse y defender la independencia del país. De acuerdo con Don Beni, fue nombrado como un teniente de un batallón, pero esto se pone en duda, ya que hasta el momento no tenía la estatura correcta como para poder ser un general, aunque muchos otros historiadores mencionan que solamente estas fueron guerrillas, no formaban parte del gobierno o de los militares, simplemente eran organizaciones sociales que se estaban creando para defender al país. Fue para 1830 que consigue un puesto como sustituto de la clase de física en el Instituto Tecnológico, por la cual comenzó a cobrar un total de 30 pesos con los que se encargaba de sobrevivir, hasta que en 1831 terminó su curso de jurisprudencia y comenzó a poner en práctica su conocimiento en el despacho del licenciado Don Tiburcio Cañas, situación que lo puso en el camino de la política, ya que ese mismo año fue elegido como regidor del ayuntamiento por elección popular, que lo catapultó en 1833 a que fuera electo como diputado del Congreso del Estado, ya que propuso la ley de expulsión de españoles, provocando que poco a poco todos los obispos españoles que residían en el país se fueran retirando de este a lugares como La Habana o Nueva Orleans. Esto solo desató una nueva inestabilidad para el país, ya que se creó un partido clérico-militar que se alzó en armas descaradamente para defender su poder, sus abusos y el retroceso de la sociedad, desatando varias guerras en las que estuvo don Benito Juárez, como ayudante del comandante general don Isidro Reyes. Estos motines armados
solo provocaron que los partidos y diputados liberales crearan un contraataque político en contra de la religión, derogando las leyes del diezmo establecidas en el país. Fue para 1834 que presentó su examen de jurisprudencia práctica frente a la Corte de Justicia del Estado. Debido a su desempeño aprobó el examen y se le expidió el título como abogado. Sin embargo, a los pocos días la legislatura lo nombró como magistrado interino de la Corte de Justicia, puesto que solo desempeñó por unos años, ya que algunos conservadores aún se habían mantenido en las filas del partido, creando inestabilidad para el gobierno, que terminó por tirar toda la administración pública de Oaxaca, y junto con ellos a Don Beni, que fue enviado a confinamiento a la ciudad de Tehuacán, situación que duró muy poco hasta que revocaron su proceso, así que inmediatamente regresó a Oaxaca para comenzar a ejercer su profesión, en donde notó que el poder lo había tomado el clero de nueva cuenta, y con esto habían establecido de nueva cuenta el fuero que los exoneraba de todas las injusticias provocadas, restableciendo nuevas leyes de cobro de diezmo, que si de por sí, antes de comenzar la guerra, el pago era elevado, en venganza solo se le dio carta libre al clero para poder incrementar el diezmo a su antojo. Esta situación solo sumergió en la pobreza y miseria al pueblo oaxaqueño y mexicano, que si por alguna razón intentaba quejarse o protestar, eran castigados o enviados a prisión. De hecho, aquí viene una anécdota bastante interesante en la vida de Benito Juárez, en donde unos pobladores le piden ayuda en contra del clero porque les estaban cobrando cantidades inmensas en el diezmo. Entonces se traslada al pueblo, que era Mihuatlán, y empieza a llevar un proceso legal en contra del clero. Al principio la iglesia lo empezó a tomar como un enemigo bastante importante y decidió amenazarlo y a decirle que ellos tenían el poder de poder inculparlo de lo que fuera, y que si no se iba del pueblo o no los dejaba en paz, iban a proceder legalmente en contra de él. Al final de cuentas, a Benito Juárez le vale 3 cuartos de queso y continúa con el proceso legal en la Corte de Justicia. Sin embargo, a los pocos días inicia una orden en contra de él y lo encarcelan junto con el licenciado Juan Inés Sandoval, que también estaba trabajando con él para poder defender a los pobladores. A pesar de que intentaron hacer huelgas y mítines para que los dejaran libre, solo pudieron salir bajo fianza y después de 9 días de haber sido encerrados. Esta situación solo provocó que la indiferencia de don Benito se terminara. Estaba harto de ignorar todos los abusos del clero que habían corrompido al poder público, y desde entonces su mayor propósito fue destruir a todos esos poderes privilegiados. Como dirían en la película de Spider-Man, esa es una historia de origen brutal, porque a partir de entonces su vida obtuvo algunos cambios durante un año, ya que se dedicó a su profesión de lleno hasta que en 1841 fue nombrado como el juez de primera instancia en el ramo civil y de Hacienda en la Corte de Justicia del Estado, y para 1843 conoce a Margarita Maza, hija de don Antonio Maza, a donde había pedido trabajo al inicio, con la que terminó casándose en el mismo año. Fue solo hasta 1845 que el gobernador, don Antonio León, lo nombra como el secretario del despacho de gobierno, además de ser electo como el vocal suplente de la asamblea, hasta que meses posteriores fue nombrado como fiscal segundo del Departamento Superior del Estado, que controlaba las ideas centrales de la nación. Para ese mismo año se hicieron elecciones para diputados en la asamblea departamental, y entre los candidatos estaba don Beni, que se llevó la atención del público y que fue elegido por unanimidad. Cuando estaba por tomar el poder en la Asamblea General, fue disuelta en 1846 por la revolución militar del general Paredes, que con órdenes del presidente don José Joaquín de Herrera le indicaba que marchara hacia la frontera, que estaba amagada por el ejército americano. Por desgracia, no siguió la orden y este marchó a la capital con el fin de realizar un golpe de estado que solo se logró por un tiempo, dándole la oportunidad a que el partido monárquico tomara el poder. Los liberales fueron apoyados por los santanistas y lograron quitar al ejército del general Paredes, estableciendo como presidente provisional a don Mariano Salas. Esta revolución fue secundada en Oaxaca por el general Juan Bautista Díaz, que terminó con el poder monárquico y estableció un poder ejecutivo compuesto por 3 cargos en los que se desempeñó don Luis Fernández del Campo,
don José Simeón Arteaga y por supuesto don Benito Juárez. Poco después, el gobierno general convocó a la nación para que escogieran a los representantes que tuvieran las capacidades suficientes de reformular la Constitución de 1824, y entre los escogidos por Oaxaca estaba don Benito Juárez, que se encargó de procesar una iniciativa para que se hipotecaran todos los bienes del clero, ya que para ese momento el ejército estadounidense ya estaba invadiendo territorio mexicano, y el gobierno no contaba con el presupuesto suficiente para poder defenderse. Es por esto que se da la aprobación para que se apruebe esta nueva iniciativa, pero solo provocó que comenzara la desestabilización del presidente Valentín Gómez Farías, que era considerado como el jefe del Partido Liberal y que terminó cayendo unas semanas después. Esto solo comenzó una nueva persecución en contra de los liberales y con ellos de don Benito Juárez, que decidió volver a su casa y dedicarse al trabajo de oficio. Sin embargo, la lucha lo llamó, ya que comenzó a reunirse con otros liberales que conformaban la Asamblea del Estado. Al poco tiempo crearon una moción en la que desconocían al gobierno actual y reprobaron todas las acciones que se habían realizado. Fue para el 23 de noviembre que logran crear un movimiento sólido bajo el mando de Marcos Pérez, el presidente de la Corte de Justicia, que lo terminó nombrando como el gobernador interino de Oaxaca, cargo que desempeñó hasta el 12 de agosto de 1948, pero fue reelegido por segunda ocasión hasta agosto de 1852, que se convirtió en el director del Instituto de Ciencias y Artes del Estado, además de impartir una cátedra de Derecho Civil. Sin embargo, por aquellos años estalló la nombrada la Revolución de Jalisco, liderada por los conservadores que comenzaron a perseguir a los liberales. Aunque don Benito ya no pertenecía al gobierno y finalmente confinado fuera del estado. Cuando llegó a Villajalpa, en Veracruz, intentó alzar la voz en contra de la injusticia que se estaba viviendo, pero el gobierno de Santana lo tenía muy bien vigilado y no pararía de molestarlo, ya que comenzó a recibir indicaciones del gobierno para que se trasladara desde Veracruz al Estado de México. Al poco tiempo, le indicaron que tenía que ir hacia Puebla, y justo cuando iba en camino, fue secuestrado por el hijo de Santana para ser llevado al castillo de San Juan de Ulúa, donde le entregaron un pasaporte y la orden de confinamiento, pero en Europa. Debido a que ese mismo día salía el barco, los comandantes lo dirigieron directamente al puerto hasta que llegó el 9 de septiembre a La Habana, donde se mantuvo hasta el 18 de diciembre, y después se dirigió a Nueva Orleans, en donde vivió hasta el 20 de junio de 1855, que decidió viajar a Acapulco, en donde se estaba creando una resistencia en contra de la tiranía de Santana, que era dirigida por el general Juan Álvarez y don Ignacio Comonfort, que recientemente habían anunciado una nueva ley en la que se prohibía el regreso a la República de todos los exiliados, a menos que presentaran una protesta de sumisión y de obediencia a la tiranía. Obviamente esta era una condición demasiado humillante, razón por la que don Benito Juárez escribió un borrador de una carta en la que invitaba a todos los exiliados de la República para que comenzaran una revolución. Pero justamente a mediados de agosto, cuando el plan estaba a punto de llevarse a cabo, se enteró de que Santana había dejado el poder y se había marchado de la nación, dejando a la presidencia a Martín Carrera con el famoso Plan de Ayutla, que era apoyado por los exseguidores de Santana, situación que provocó a don Benito Juárez, que sabía perfectamente que no habría un cambio si los mismos políticos se quedaban en el poder, visión que coincidió con la de Diego y Juan Álvarez, que desaprobaron el plan y reunieron a sus tropas con el fin de marchar a la capital y llevar a cabo la revolución. Con el fin de disuadir este motín, llegó a Texca Guerrero Ignacio Campuzano, que era un comisionado del gobierno de Martín Carrera, que buscaba persuadir a los Álvarez y reconocieran el gobierno de Carrera. Obviamente no logró persuadir a nadie y su ejército continuó su marcha para la capital, pero en Chilpancingo se toparon con otros dos comisionados del gobierno. Después de tener una larga plática, todos concluyeron que Carrera no debía de estar al poder, debido a que se había impuesto ante el voto del pueblo.
Así que Benito propuso que los comisionados le entregaran una carta carrera, en la que se le pedía amablemente que se retirara de su lugar, ya que no tenía todos los títulos necesarios que solventaran su puesto, y por supuesto terminó retirándose. Obviamente esto no detuvo la marcha del ejército de los Álvarez, que continuó hasta Iguala, con el fin de poder expedir un manifiesto en el que se estableciera un consejo que estaba compuesto por un representante de cada estado de la República, y uno de los nombrados fue Benito Juárez por el estado de Oaxaca, que además tendría como principal objetivo escoger al nuevo presidente de la República, y por decisión unánime se escogió al general Juan Álvarez, que tomó posesión inmediata del cargo, y lo primero que realizó fue establecer a su gabinete, que estaría compuesto por el ministro de Relaciones Interiores y Exteriores Melchor Ocampo, el ministro de Hacienda Guillermo Prieto, el ministro de Guerra Ignacio Comonfort y el ministro de Justicia e Instrucción Pública, que era Benito Juárez. Inmediatamente comenzaron la convocatoria para escoger a los nuevos diputados, solo que en esta ocasión la iniciativa de ley excluía completamente a los miembros del clero como parte de las elecciones, situación que terminó afectando a Comonfort, que tenía la idea clara de que el Consejo de Diputados debía de estar conformado por un 50% del clero y el otro 50% del resto de las clases sociales. Esto generó serias fricciones dentro del gabinete, hasta que el ministro Melchor Ocampo decidió abandonar su puesto, y aunque Guillermo Prieto y don Benito Juárez también querían hacer lo mismo, estaban seguros de que quedarse en el gabinete podría resultar favorable para ellos, ya que sería la única oportunidad de poder introducir reformas que mejoraran las condiciones de la sociedad. Es por esto que durante el tiempo en el que el general Álvarez llegó a la presidencia y Comonfort comenzaron a darse cuenta que él sería un buen elegido para poder tomar el control de la presidencia del país, en el que don Benito se encargaría de formular las leyes de la administración de justicia que terminarían con los tratos especiales de las clases privilegiadas. Aunque intentó trabajar en su máxima capacidad, las fricciones al interior del gabinete hicieron casi imposible esta misión, motivo por el que solo pudo extinguir el fuero eclesiástico y militar en el ramo civil y criminal, que fue publicada y aprobada por el presidente Álvarez el 23 de noviembre de 1855, que fue muy bien recibida por el Partido Progresista, pero no tanto por Comonfort, que trató de buscar el apoyo de todas las clases afectadas para que aceleraran el proceso de destitución del presidente Álvarez, y por supuesto del resto del gabinete, con el fin de que Comonfort llegara al mando y pudiera colocar a las personas cercanas de su círculo y volvieran a restablecer las leyes en apoyo al clero. Sin embargo, esto no logró que apartaran a Benito Juárez de la política, ya que inmediatamente fue invitado a tomar el control de Oaxaca, ya que las administraciones que habían dirigido el estado estaban coludidas con el gobierno de Santa Anna, y por supuesto no habían aceptado la ley de justicia que había publicado en noviembre, lo que le dio más razones para aceptar la invitación de poder regresar a Oaxaca. Así que con ayuda de un grupo de hombres marcharon hacia la capital, pero recién tocaban los límites del estado, un grupo de disidentes los enfrentó y se negaron a reconocer el nuevo poder de Benito como gobernador de Oaxaca, pero sin muchas opciones dejaron que continuara su camino hasta que el 10 de enero de 1856 llegaron a la capital para tomar el puesto del general José María García, que había entregado sin ninguna resistencia. De inmediato comenzó su mandato, creando una Guardia Nacional única y disolviendo todos los grupos de choque que estaban esparcidos por el estado. Fue justo en ese mismo año que entra el ministro de Hacienda, el señor don Miguel Lerdo de Tejada, que presentó una iniciativa de ley que consistía en la desamortización de los bienes de la administración del clero. Aunque la idea fue buena, el humano siempre busca el máximo beneficio. Es por esto que muchos de los liberales comenzaron a ocupar a su favor la ley para poder adquirir todos los capitales del clero, lo que provocó que en diciembre de 1855 se iniciara un conflicto armado entre los conservadores, que seguían apoyando al clero, y los liberales, que apoyaban la separación.
Para este momento, Juárez terminó siendo encarcelado por segunda ocasión por las Fuerzas Armadas de Comonfort, ya que no había establecido ninguna postura ante el conflicto, debido a los intereses que tenía con la imposición de esta nueva ley anticlerical. Aunque al poco tiempo fue liberado, fue el mismo Comonfort que pidió su ayuda un mes después de su arresto, ya que estaba planeando un autogolpe de Estado, ya que en los conflictos desatados ni los liberales ni los conservadores se habían puesto de acuerdo, y el gobierno cada vez estaba más inestable, dando pie a que se pudiera desfragmentar y creara una condición mucho más inestable. Por supuesto, esta situación no mejoró ni un poco con la llegada de Juárez, ya que el país terminó fragmentándose más. Sin embargo, se dirigió rápidamente a Guanajuato, en donde le contó al gobernador Manuel Doblado del golpe de Estado que estaba planeando. Para ese momento, él y otros gobernadores ya no reconocían la presidencia de Comonfort, así que propusieron que Juárez fuera el sustituto perfecto y sería declarado como el nuevo presidente, por supuesto, en contra del voto popular, que supuestamente era lo que él no quería. Esto terminó detonando la denominada Guerra de los 3 años o la Guerra de Reforma, que inició el 17 de diciembre de 1856 hasta el 1 de enero de 1861, en donde el ejército liberal tuvo varias derrotas, pero a pesar de eso, Juárez continuó con su mandato como presidente sustituto y dio pie a nuevas legislaturas que fueron conocidas como las leyes de reforma, en las que se promulgaba la nacionalización de los bienes clericales y se establecía la ley de matrimonio civil, terminando la relación del clero y su control con los cementerios o camposantos, o alguna práctica religiosa, dando pie a la nueva creación de la Ley de Libertad de Cultos, que permitía que la población pudiera escoger la religión que les pareciera más conveniente. Pero mientras todo esto sucedía, pasaron 3 años en los que la guerra no dejó de derramar sangre y de empobrecer al país, debido a los niveles de endeudamiento que se estaban alcanzando con los préstamos a países extranjeros. Incluso varios grupos de conservadores intentaron hacer tratos con la corona española para que proporcionara aditamentos y tropas para la guerra, con el fin de que alguien procedente de la corona gobernara en el país. Sin embargo, dichos tratados nunca se llevaron a cabo, y fue para el 22 de diciembre de 1860 que culmina con la batalla de Calpulalpan, ubicado en el Estado de México, derrotando a las tropas debilitadas del general conservador Miramón, que le dio la oportunidad a Juárez de llegar a la capital el 11 de enero de 1861. Esto sirvió para que Benito pudiera decretar una nueva votación que se apegaba a la Constitución, con el fin de que se pudiera elegir a un nuevo Congreso y también a un nuevo presidente de la República. Afortunadamente, la facción juarista tenía un poco más de seguidores en el Congreso que le dieron la victoria segura a Juárez. Si lo ven retrospectivamente, esta es una de las estrategias que está utilizando AMLO actualmente, ya que necesita la mayoría del poder morenista en el Congreso o en la Cámara de Diputados con el fin de que se aprueben todas sus leyes. Obviamente, esto no iba a ser tan fácil y no iba a evitar que meses más tarde Europa lanzara una amenaza en contra de México, ya que las deudas generadas por la guerra de reforma seguían en aumento, y al no recibir los pagos correspondientes, la corona española envió el 15 de diciembre de 1861 a 6,000 hombres al puerto de Veracruz. Más tarde llegaron 3,000 hombres más directamente desde Francia y unos 800 ingleses. Aunque los españoles e ingleses intentaron resolver el conflicto de una manera pacífica, se dieron cuenta que las intenciones de los franceses no eran las mismas, ya que la idea de Napoleón III era establecer un imperio mexicano, que estaba apoyado por la Iglesia Católica y por el Papa Pío IX, que estaba muy disgustado por la imposición de las leyes de reforma, que dijo, cito, «Levantamos nuestra voz pontífica con libertad apostólica en esta vuestra plena asamblea para condenar, reprobar y declarar irritos sin ningún valor los mencionados decretos», haciendo referencia a las leyes de reforma. Los franceses terminaron perdiendo la batalla en la conocida Batalla de Puebla, que tuvo lugar el 5 de mayo de 1862
bajo el mandato del general Ignacio Zaragoza, que envió un telegrama urgente a Juárez que decía, cito, "Las armas nacionales se han cubierto de gloria", por supuesto anunciando la victoria del pueblo mexicano. Sin embargo, las cosas no iban a quedarse así, ya que para el año de 1863 Francia buscó la revancha enviando a más de 25,000 soldados que tomaron rápidamente Puebla, por supuesto en menos de 2 meses, creando un enorme bloqueo que provocó escasez en los bienes básicos, que imposibilitaron la defensa del estado, misma en donde fueron capturados los comandantes Porfirio Díaz y González Ortega. Esto provocó que se llevaran a cabo una sesión extraordinaria en el Congreso que le concedió el poder especial a Juárez de salir el 31 de mayo de 1863 de la capital con los principales ministros del gobierno, acompañados de carretas con documentos importantes para la nación. La caravana iba muy bien resguardada e iba en camino a San Luis Potosí, donde intentó restablecer su gobierno. Al mismo tiempo, los franceses ocuparon la capital sin ningún problema, ya que el gobierno no estaba presente. Así que comenzaron a perseguir a Benito Juárez hasta San Luis Potosí, lo que obligó a Don Beni a moverse a Monterrey y a Saltillo. Obviamente este no era la forma de vida para su familia, así que con apoyo de Matías Francisco Romero y el embajador mexicano en los Estados Unidos, le consiguieron una casa en los suburbios de Nueva York a su esposa Margarita e hijos, con el fin de que se mantuvieran alejados del conflicto, además de pedir su apoyo para convencer al gobierno de los Estados Unidos de que se pusiera del lado de la República. A pesar de que el país estaba atravesando una guerra bajo el mandato del presidente Lincoln, el embajador estadounidense en España decidió amenazar al país para que no apoyara la intervención francesa o ellos tendrían que entrar al conflicto. Esto solo provocó que Maximiliano de Habsburgo le enviara una carta a Juárez invitándolo a terminar con la defensa y participar en su gobierno imperialista. Sin embargo, para el 1 de marzo de 1864 regresó la carta, rechazando su propuesta y amenazando de que el tiempo sería quien lo terminara juzgando a él. Desde entonces, comenzó a mudarse constantemente por todo Coahuila y visitando haciendas y casas de hospicio, a pesar de que el 15 de septiembre de 1864 dio el grito de independencia en el estado. En esa misma fecha llegó a la Ciudad de México el autoproclamado emperador de México, Maximiliano, junto a su esposa Carlota, con el fin de que comenzaran a dirigir el país. Cada vez las oportunidades de Juárez de llegar al triunfo se veían más escasas, y el apoyo que recibía, por supuesto, era menos. Por ejemplo, el general Jesús González Ortega, que se había encargado de combatir la invasión francesa hacia el norte, ahora era el titular de la Secretaría de Guerra y de la Suprema Corte de la Nación, razón por la que se tuvo que mudar una vez más, estableciendo su gobierno republicano en Chihuahua, junto al ministro Sebastián Lerdo de Tejada, ya que era el único lugar en donde el apoyo de la política y del pueblo era bastante profundo, y sería ideal para establecer su gobierno durante el último año de su periodo. Esta es la razón por la que la capital de Chihuahua se llama Ciudad Juárez. Sin embargo, fue un mes antes de su cumpleaños que le avisaron que su hijo menor había fallecido a causa de una pulmonía severa. Debido a que el clima de Nueva York no era del todo conveniente, esto desanimó por supuesto a Juárez, que se alejó de todos los asuntos de la nación por una semana. Sin embargo, aunque la tristeza lo estaba invadiendo, tuvo que regresar de inmediato ante la amenaza latente de Maximiliano de enviar a todo su ejército para apoderarse de Chihuahua. Así que Juárez y todo su gabinete destruyeron muchos papeles importantes para que no cayeran en las manos de los franceses. Sin embargo, en mayo de 1865, los franceses llegaron a Chihuahua, que fue severamente bombardeada con el fin de terminar rápido el conflicto. Afortunadamente el gabinete de Juárez había podido escapar con dirección al norte. Aunque se creía que escaparían a Estados Unidos, Juárez se quedó en una sierra abandonada que hoy es conocida como Sierra de Juárez. Esta situación confundió a los franceses, que informaron que Juárez había escapado, dando por terminada la invasión a Chihuahua, lo que le dio fuerzas al ejército republicano de organizarse
y el 14 de agosto de 1865 expulsar a los pocos franceses que quedaban. Así que se planeó un nuevo ataque por parte del imperio a los pocos días de Navidad de 1865. Pero por suerte, un telegrafista de nombre José María Pérez Esquivel logró interceptar el ataque y logró advertirle al gobierno juarista, que logró escapar con éxito mientras el ejército francés volvía a ocupar la capital del estado, mientras ellos estaban refugiando en un cerro aledaño. Por otro lado, en Estados Unidos comenzaba el gobierno de Andrew Johnson, que desconocía por completo a Maximiliano, ya que después del término de la guerra civil en Estados Unidos, ofreció a los confederados vencidos a que se establecieran en Veracruz y apoyaran su gobierno, motivo por el que se creó una iniciativa y envió a más de 100,000 hombres a la frontera para amedrentar a los franceses, mientras que el embajador de Estados Unidos en París presionaba a Napoleón III de que retirara sus tropas de México. Obviamente, pues todo esto era un plan que estaba coludido entre el gobierno de los Estados Unidos y Benito Juárez. Solo fue hasta el 25 de marzo de 1866 que las tropas dirigidas por el general Luis Terrazas Fuentes contraatacaron a los franceses y los expulsaron de la capital, para después continuar recuperando gran territorio del estado de Durango. Pero fue hasta el 7 de junio de 1866 que pudo regresar con toda libertad a la capital de Chihuahua, donde fue recibido con honores y elogios de los pobladores, donde más tarde se le realizó una ceremonia en donde hicieron un breve repaso de todas las batallas que se habían celebrado y que habían afectado al estado durante la guerra, al mismo tiempo que se le entregaban medallas de bronce a los héroes de la República y se recordaba a los muertos. Se cuenta que cuando Juárez estaba colocando una medalla a un chico de 16 años, este le comentó entre lágrimas que sus 5 hermanos habían muerto en combate y que él también estaba dispuesto a hacerlo con el fin de proteger el gobierno de don Benito Juárez. A lo que Benny se sacó de la manga lo siguiente y le dijo que entendía perfectamente su dolor, ya que él había perdido un hijo, además de que no habían muerto en vano ni en nombre de Juárez, sino defendiendo el aire, la tierra y la patria, situación que no encaja perfectamente con la muerte de su hijo, ya que él murió en Nueva York y por una pulmonía severa, no por un balazo en el cráneo o por un fusilamiento de un francés, cual es completamente contrario. Por otro lado, el imperio de Maximiliano cada vez pendía de un hilo, ya que el clero mexicano estaba comenzando a rebelarse, ya que no daban marcha atrás con las leyes de reforma, que afectaban por supuesto sus beneficios. Además de que Francia ya había ordenado la retirada de todas sus tropas del suelo mexicano para finales de 1867. Además de que más de 100,000 estadounidenses estaban preparados en la frontera con el fin de apoyar la República de Juárez, motivo por la que la emperatriz Carlota, esposa de Maximiliano, partió en la madrugada del 7 de julio de 1866 a Europa con el fin de conseguir el apoyo del Papa Pío IX, que era el hermano de Maximiliano y demás generales con los mismos ideales imperialistas. Aunque intentó mantener una cita con Napoleón III, no se pudo dignar a recibirla, pero aún así continuó insistiendo. Tuvo que seguirlo hasta París, en donde por fin Napoleón y su emperatriz Eugenia pudieron atenderla. Aunque la reunión no prosperó del todo, Napoleón decidió darle una segunda cita, en la que solo se vio involucrado Napoleón y Carlota, aunque intentó convencerlo por diferentes vías y le dio nuevas propuestas para su imperio en Francia. Napoleón solo se limitó a pedirle que se le pasara el recado a Maximiliano de que era el momento de que abdicara el lugar para alguien más. Sin embargo, Carlota no se iba a rendir tan fácil. Sabía perfectamente de que alguien más podría apoyarlos. Así que fue directamente a Italia para hablar con los altos rangos del clero. Fue recibida el 27 de septiembre de 1866 por el Papa. Sin embargo, este le mencionó que tenía los signos notables de problemas mentales.
ya que al servirle un poco de té, Carlota le mencionó que su bebida estaba envenenada. Aunque el Papa le recomendó que dejara el lugar, ella se negó rotundamente. Para intentar distraerla, la llevaron a la biblioteca del Vaticano, mientras se podían contactar con su hermano para que pudiera llevársela. Prácticamente le había dado un colapso mental. Sin embargo, lo interesante de esta historia es que hay que decir que mientras Carlota estaba padeciendo este colapso mental, Maximiliano de Habsburgo se estaba dando una vida de Dios aquí en México, estaba pasando por la capital de la Ciudad de México y había tomado la decisión de echarse el famoso Cuernavacazo. Salió de la capital con dirección al Palacio de San Clov, en donde vivía su amante, la conocida María Bonita. Todo este plan había sido en vano porque los republicanos y su milicia comenzaron a atacar estratégicamente desde el norte, desplegando a las fuerzas francesas hacia las ciudades del sur, que poco a poco fueron recuperadas tras enfrentamientos sangrientos, que le dieron la oportunidad al gobierno de Juárez de recuperar la capital de Durango y establecer de nueva cuenta su gobierno, mientras que Maximiliano tiraba la toalla y daba su último paseo por el castillo de Chapultepec. Miró las pertenencias del lugar para saber qué se iba a llevar a las Europas, no sin antes salir sigilosamente de la capital y establecerse en Orizaba, en donde recibió apoyo de 3 personajes importantes en su vida. 2 de ellos lo alentaban a regresar a Europa, pero uno en especial, que era el padre Fisher, lo incitaba a que se quedara a defender el imperio. Esto fue suficiente para que se quedara en Orizaba durante 1 año, mientras volvía a reorganizar el pedo y le pedía a la iglesia que le otorgara 11 millones de pesos de financiación y más de 29,000 hombres que estarían a su servicio. Mientras tanto, otro enemigo más se unía a la partida, que era ni más ni menos que el 15 uñas Antonio López de Santana, que estaba en Estados Unidos en reuniones muy importantes con banqueros y financieros para que apoyaran su nueva candidatura para tomar el control de México, ya que planeaba regresar pronto a la capital y necesitaba tener pues un apoyo. Sin embargo, el gobierno de los Estados Unidos apoyaba en su totalidad al gobierno de Juárez. El ministro Lerdo de Tejada advirtió a Juárez de que posiblemente se estuviera planeando un nuevo golpe de estado, así que tendrían que vigilar con más esfuerzo los puertos de Veracruz, y en cuanto pisara el suelo mexicano sería arrestado, a lo que Juárez dijo, cito, «No se afane mucho usted, porque si Santana no cuenta con el apoyo de los Estados Unidos, no vale nada». Por lo mientras, regresamos a la batalla decisiva por el poder entre Juárez y Maximiliano. Por un lado, Max había llegado a Querétaro, donde sus tropas se calculaban entre los 10,000 y los 12,000, que comenzaron a reagruparse para ir tomando estado por estado. Sin embargo, al mismo tiempo las tropas de Juárez, que venían de diferentes frentes, se reúnen en un cruce de camino que iba con dirección a Querétaro. Para ese momento, las tropas en conjunto trasladadas llegaban a unos 60,000 soldados que estaban deseosos de controlar a las tropas enemigas y que desataron atroces batallas, ya que con el fin de terminar con el imperialismo, los republicanos establecieron un toque de queda en el estado, cortando los suministros, entradas y salidas del estado para que ningún imperialista se escapara o los abastecieran con tropas o víveres. Poco a poco las batallas fueron acabando con el ejército francés y cuando estaban a punto de caer en su último batallón, el ministro de guerra de Maximiliano le propone enviar a un grupo de hombres a la Ciudad de México para pedir más tropas y víveres, pero para eso necesitaban crear una distracción bastante grande. Así que un grupo de hombres, completamente seguros de que seguirían asesinados, distrajo a los republicanos, que vieron cómo un batallón rompía los límites del estado con dirección a la capital del país. Aunque pudieron perseguirlos y evitar un nuevo problema, creyeron que el camino, el hambre o el clima los terminaría matando. Mientras tanto, Maximiliano estaba bastante impaciente ante la idea de que podría morir pronto, así que envió a un soldado de nombre Salvino a que se hiciera pasar como simpatizante de los republicanos, y una vez que se mezclara bien con ellos, tendría que escapar de Querétaro y volver con algo de información. Sin embargo, al siguiente día, el soldado Salvino apareció colgado de un árbol con un cartel que decía, cito, «Soy el correo del emperador y estoy muerto».
ante las batallas que estaba perdiendo su ejército, Maximiliano decidió reflexionar y proponer a su ministro de guerra, Miguel López, de presentar su rendición condicionada a los liberales, en la que pedían que entregaran una manera segura de que Maximiliano huyera del país y respetara la vida, propiedades y puestos de todos sus generales y seguidores. El general Mariano Escobedo escuchó con atención la propuesta y se la presentó a Juárez. Sin embargo, el ministro de guerra, el general Mejía, simplemente quería que se rindieran sin cumplirle sus caprichos. Así que el general Escobedo regresó con los imperialistas para comunicarle la decisión de Juárez. Escobedo le dio la oportunidad a López de poder redimirse y salvar su vida si le entregaban a Maximiliano. Sin ningún problema, aceptó la petición y condujo a los soldados al convento de la Cruz, en donde Maximiliano había establecido un cuartel general. Para ese momento era de madrugada, por lo que la mayoría de los oficiales estaban dormidos. Para el momento en el que Maximiliano notó la presencia de los liberales, ya era demasiado tarde, ya que estaban ingresando al lugar de una manera bastante astuta, pero él logró salir corriendo del lugar e intentó refugiarse en el Cerro de las Campanas, pero a las pocas horas terminó siendo rodeado para que entregara su espada al general Corona. A partir de ese momento se convirtió en prisionero de la República y las noticias recorrieron todo el mundo a gran velocidad, provocando un enorme revuelo, en especial en Europa, que comenzó a movilizar a todos sus embajadores en Estados Unidos pidiendo que su gobierno interviniera en México, pero a favor de Maximiliano. En realidad, la petición no avanzó mucho, porque a la par Juárez creó un tribunal militar para poder juzgar a Maximiliano y a sus dos ministros, Miguel Miramón y Tomás Mejía, que fueron llevados al teatro de la ciudad de Querétaro, donde fueron condenados a morir a través de un pelotón de fusilamiento el 19 de junio de 1867. Situación que generó más revuelo, ya que la prensa europea comenzó a sacar titulares que decían, cito, "El indio sació su sed de sangre", que era acompañado con una caricatura de Juárez con unos enormes colmillos devorándose a Maximiliano. Justo después de este gran acontecimiento, la República comenzó su proceso de sanación y reconstrucción, a pesar de que Santana tenía muy bien investigados a todos los familiares de Juárez, ya que estaba dispuesto a dar todo por establecer el imperio con Santana a la cabeza. Sin embargo, su poder se fue retrasando, dándole la oportunidad de que llegara el 15 de julio de 1867 a la Ciudad de México, en donde se quedó por un par de días en el castillo de Chapultepec. Tuvo la oportunidad de ir al Palacio Nacional a través de la calle nombrada como el Paseo de la Emperatriz, que ahora es conocida, por supuesto, como el Paseo de la Reforma. Liberó una parvada de palomas blancas en la Alameda Central y luego se dirigió al Palacio de Minería, a través de la actual Avenida Juárez, en donde pidió la liberación de todos los presos que apoyaban al imperialismo con el fin de que se reconciliara la República. De hecho, fue el momento en donde se dio uno de los discursos más épicos y que contiene una de las frases que la educación primaria mexicana te intenta tatuar en la mente y que dice lo siguiente: entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. Que de hecho no es una frase del todo original de Benito Juárez, ya que algunas teorías apuntan a que esta es una versión de una frase del célebre autor y filósofo Immanuel Kant, que está contenida en su ensayo de la paz perpetua, en donde dice: el gobernante y el pueblo no son injustos entre sí. Si se hostila por violencia o por astucia, la injusticia cometida se ejerce únicamente en el sentido de que no se respeta el concepto del derecho, único principio posible de la paz perpetua. Aunque también se cree que esta frase se inspiró del filósofo suizo Benjamin Constant, que fue mencionada en su obra La libertad de los antiguos comparada con lo de los modernos, en la que dice lo siguiente, cito: la libertad no es otra cosa que aquello que la sociedad tiene el derecho de hacer y el Estado no tiene el derecho de impedir. Como ustedes lo pueden notar, prácticamente están parafraseando la misma frase, pero al final de cuentas el significado es lo mismo. Pero sea de la manera en que haya sido,
Poco a poco el gobierno de Juárez comenzó a recuperar terreno y reconocimiento internacional. Tal es el caso del Reino Unido bajo el mandato de la reina Victoria, que se sentían muy avergonzados de participar en la intervención militar junto a los franceses y españoles. Así que para poder compensar esta situación, el gobierno inglés le dio 2 años de moratoria a la deuda pública, además de que se iba a renegociar la deuda y volverían a establecer las relaciones diplomáticas inmediatamente. Sin mucho que pensar, Juárez terminó accediendo al trato, antes de que la situación política de México se volviera a descontrolar, ya que Porfirio Díaz comenzó a hacer ruido llamando a una nueva elección. Juárez no tenía miedo, sabía perfectamente que él sería el elegido, pero tendría que demostrarlo a través de un proceso completamente legal. Y con ayuda de Lerdo de Tejada se celebraron las elecciones en las que el 16 de enero de 1868 se le declaró como ganador de la presidencia, aunque esto no impidió que aproximadamente unos 700 conservadores se reunieran en secreto en el templo de San Andrés para armar una nueva conspiración en contra de Juárez. El templo estaba ubicado en lo que hoy es conocido como la Estatua del Caballito y que fue demolido después de que varios archivos de inteligencia advirtieran a Juárez de estas reuniones, a pesar de que se le recomendó de que no tocara dicho templo debido a la importancia para la población. Juárez le mencionó a Lerdo de Tejada lo siguiente, cito: "No necesitan templos, sino escuelas, telégrafos, caminos y futuro, y no pasado. Es lo que México realmente necesita, futuro". Sin embargo, la prensa y la población criticaron fuertemente la decisión, que provocó el descenso de su popularidad, que abrió el camino, por supuesto, para Porfirio Díaz, que recién se había levantado en contra de Juárez bajo la bandera de no reelección. A este movimiento se le unieron demás conservadores y el clero, que odiaba a Juárez. Coincidencia, en el mismo tiempo, Juárez recibió la noticia de que su esposa Margarita padecía de una enfermedad que podía ser mortal, así que decidió pasar más tiempo con su familia, ya que se decía que antes de conocer esta noticia, llegaba antes de las 6 de la mañana a su oficina y se iba después de la medianoche, pero desde entonces procuraba salir a las 6 de la tarde para poder estar con sus hijos y dar paseos con su esposa Margarita, que no pudo resistir tanto tiempo y falleció el 2 de enero de 1871, declarando un luto nacional mientras se llevaban todos los procesos fúnebres. Desde ese momento la salud de Don Benny comenzó a decaer, principalmente por la tristeza que estaba atravesando. Sin embargo, ya se acercaba la elección de 1871 y los asuntos políticos no se detenían. Y justo después de que Juárez llegara a su oficina, después del entierro de su esposa, su ministro Lerdo de Tejada le presentó su renuncia, que fue aceptada sin ningún problema por Juárez, ya que desde hace mucho tiempo Lerdo estaba ansioso por contender a la presidencia. Aunque todas las razones las conoció Juárez desde el inicio, la prensa no dejó de criticarlo por la decisión que había tomado. Además de que poco a poco fueron apareciendo nuevos críticos que se cuestionaban el tiempo en el que Juárez llevaba en la silla presidencial. Sin embargo, para el 7 de octubre de 1871 se celebraron las votaciones, dando como resultado un total de 2.874 votos para Lerdo de Tejada, 3.555 para Porfirio Díaz y 5.837 para Juárez, que había quedado de nuevo en el mandato y fue acusado de fraude electoral. Esto provocó que Porfirio Díaz se movilizara y diera inicio con el famoso Plan de la Noria, bajo la bandera de no reelección, y que además se dispusieron a dar un golpe de estado y tomar por la fuerza el Palacio Nacional. Sin embargo, las fuerzas liberales lograron doblegar a los rebeldes y hacerlos escapar en dirección a la Jusco. Sin embargo, este no fue el único enfrentamiento, ya que durante este año hubo varias guerrillas que reflejaban perfectamente la inestabilidad del gobierno. Pero esta historia ya no va a caber en este podcast ni en la vida de don Benito Juárez, que poco a poco comenzó a padecer de fuertes mareos y náuseas, que lo fueron imposibilitando de poco en poco. Aunque al inicio sus médicos de cabecera le entregaron varios remedios y estaba reaccionando bien a ellos,
llegó un punto en el que comenzó a sentir fuertes dolores en el pecho y su condición física se fue desgastando, hasta dejarlo inmovilizado en su cama, en donde sus hijos no se separaron de él, recibiendo la visita de muchos de sus amigos y políticos que le llevaban sus mayores deseos. Pero después de una gran pelea, sus 3 médicos lo declararon muerto a las 23:35 de la noche, el 18 de julio de 1872, entre gritos y lamentos de sus hijos. Al día siguiente, a primera hora, hicieron sonar los cañones de la Ciudad de México para anunciar a los habitantes de la muerte del presidente. El cadáver fue llevado al gran salón del Palacio Nacional, donde por cumplimiento de una ley que solo se había aplicado en una ocasión, el presidente en función debía de ser despedido por el pueblo. Así que se mantuvo en exhibición por algunos días, tiempo en el que el licenciado Sebastián Lerdo de Tejada, que era el presidente de la Suprema Corte de Justicia, tomó posesión de la banda presidencial y decretó luto nacional. Hasta que el 23 de julio el cuerpo fue embalsamado y conducido al panteón, que hoy es conocido como el Museo Panteón de San Fernando, en la Ciudad de México. Entre un desfile de las fuerzas de infantería, fue enterrado a las 2 de la tarde, dando pie a que se disparara el último cañonazo en la capital, que no se habían detenido desde el día 19 y se disparaban cada 15 minutos. Y bueno, desde entonces tuvo que pasar un mes para que el 21 de agosto de 1872 los masones del Rito Nacional Mexicano celebraron para Benito Juárez una ceremonia en el Teatro Iturbide, ubicado en la ciudad de Querétaro, a la que acudieron cientos de miembros masones del rito escocés y representantes de la Gran Logia del Oriente Español. El lugar estaba muy trabajado. Al interior del teatro se podía ver en el centro del escenario un busto de Benito Juárez que estaba adornado con flores y velas, y a su lado un esqueleto humano que apuntaba a la cabeza de don Benito. Los palcos del lugar estaban adornados por enormes cortinas de color negro que tenían la típica estrella masónica, y en el centro del lugar un enorme cartel con las siglas ATDLVYPDGH, que significan al triunfo de la verdad y el progreso del género humano, además del famoso logo de la estrella con la letra G y en el centro el famoso ojo de Dios. Poco a poco los invitados, con sus distinguidos delantales y joyas, se colocaron en sus lugares para dar el inicio con la ceremonia, con saludos y frases propias de los ritos masónicos, mientras que el orador, que fue José María Mateos, el fundador del Rito Nacional Mexicano, dio un breve discurso a los presentes en donde se informaba que los masones habían realizado un juicio en contra de Juárez después de su muerte y habían decidido que sus virtudes superaban a sus faltas, por lo tanto se había ganado el honor de poder realizarle esa ceremonia. Mientras tanto, dicho rito se prolongó hasta las 12 de la noche, en donde se dieron algunos discursos, poesías dedicadas a su hermano. Para finalizar, realizaron una cadena humana con todos los masones tomándose de los brazos y concentrándose para mandarle sus mayores deseos a Benito Juárez. Y si creen que esta parte de la historia es falsa, pues déjenme decirles que uno de los documentos masónicos que valida la presencia de don Benito Juárez en las logias masónicas es una pieza oratoria de Andrés Clemente Velázquez, en la que narra que uno de los principales motivos de los masones en hacer públicos sus funerales era para demostrar que lo único que intentaban hacer era honrar la felicidad del hombre a través de la virtud. Recordó que el 15 de enero de 1847, Benito Juárez fue iniciado como masón, donde adoptó el nombre de Guillermo Tell, por la obra de Friedrich Schiller, titulada de la misma forma, Guillermo Tell, que estaba basada en un personaje legendario de la independencia suiza. Andrés Clemente aseguró que don Benito Juárez se había unido a los masones porque en ellos había encontrado caridad, fraternidad y auxilio. Eso sin mencionar que era la única logia que no atacaba a nadie por su religión en comparación con los tiempos que se vivía. Continuó dando un breve currículum de la participación de Benito Juárez en los ritos masónicos. Mencionó que en febrero de 1847 fue escogido como el vicepresidente de la Gran Logia de la Luz y fue para 1854 que alcanzó el 7º grado en el Rito Nacional Mexicano y fue hasta 1862 que alcanzó el grado 9º
como el Gran Inspector General de la Orden, que es el máximo grado en ese rito, que funcionó para que en 1871 se le otorgara un diploma como Gran Inspector General del rito escocés antiguo, además de otorgarle el grado 33 en la Logia del Oriente Español, además de que fue reconocido por los grandes grupos masones franceses, siendo bastante activo con las actividades de la logia, ocupando el cargo del Gran Maestro. A pesar de que existen otros documentos masónicos en los que se nombra a Benito Juárez como un hermano miembro de los masones, distintos autores han cuestionado estos detalles. Tal es el caso de José María Mateos, que publicó un libro nombrado como La historia de la masonería en México, en la que indica que durante la guerra contra los Estados Unidos se habían suspendido todos los trabajos masónicos, dejando en duda que en el año 1947 se hubiera iniciado a Benito Juárez en el rito nacional mexicano, además de que en 1854 supuestamente habría obtenido el 7º grado en la logia. Para 1853, Benito Juárez había sido desterrado por la dictadura de Santa Anna hacia La Habana y Nueva Orleans, situación que no coincide con lo que se menciona en los documentos oficiales, pero que al final de cuentas muchos historiadores siguen debatiendo sobre si pertenece o no, aunque, como lo escucharon al inicio del episodio, hasta el propio presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, lo considera como un masón consolidado. Y bueno, ya para terminar este capítulo bastante largo, déjenme darles algunos datos interesantes, ya que todo lo que hizo Benito Juárez no es bueno ni es malo. Podríamos dejarlo en un punto intermedio. No todas las personas son buenas y no todo lo que realizó en este país fue lo mejor para él. Así que vamos a comenzar con algunas cosas buenas, porque gracias a Benito Juárez se pudieron establecer los días festivos de los que disfrutamos hoy en día en México, además de otros lugares bastante famosos como es el Hemiciclo a Juárez, construido por el mismísimo Porfirio Díaz y ubicado en la Alameda Central en la conocida Avenida Juárez. También en otros países existen monumentos en su honor, como en Argentina y su provincia cabecera Benito Juárez, fundada en 1867. En Colombia hay una estatua de Benito Juárez en Bogotá, después de que se reconociera al presidente el 2 de mayo de 1865. En Estados Unidos, específicamente en Chicago, hay una preparatoria nombrada Academia Comunitaria Benito Juárez. Eso sin decir que en la República Dominicana, el senador dominicano Antonio Delfín Madrigal nombra frente al Congreso a Benito Juárez como el Benemérito de las Américas. También Perú le dio una medalla a Juárez por su éxito en la intervención francesa, que en la actualidad puede encontrarse en el Museo de Historia y Antropología en la sección de Benito Juárez. Y ahora vámonos con unos datos oscuros de este personaje, porque a pesar de que se menciona que es uno de los personajes que salió adelante y que construyó un futuro desde su origen indígena hasta llegar a la presidencia, hay que decir que Benito Juárez no era un santo, ya que se colgaba la medalla de apoyar al pueblo, a los indígenas y darle su lugar en la sociedad. Sin embargo, cuando llegó por primera ocasión a la presidencia de una manera inconstitucional, Benito Juárez se olvidó de los indígenas y jamás realizó alguna reforma para que pudieran apoyarlos o que su vida mejorara. Al contrario, la vida de los indígenas se vio en decadencia a partir de la entrada a la presidencia de Benito Juárez. Y esa misma decadencia nos las viene recordando día a día con su rostro en algunos billetes que tenemos en nuestra billetera, ya que en 1973 salió a la luz el primer billete de don Benito Juárez con un valor de 50 pechereques. Pero a partir de 1994, cuando se da todo este problema de la globalización y cortar y la chingada, sale un nuevo billete que era de 20 pesos. Hasta que en el 2007 se vuelve a reversionar ese mismo billete, hasta que en el año 2018, hace unos escasos 5 años, don Benito se puso mamadísimo y ahora vale 500 pechereques. Y bueno, esta es una información que no les
tengo que venir a confirmar si son residentes de aquí de México, pero afortunadamente tenemos seguidores por todo el planeta, así que les caería bien entrar a Google y buscar estos billetes que están bastante bonitos. Pero bueno, ahora sí, con toda esta información encima, creo que es el momento de que lleguemos al final de este episodio, que estuvo bastante largo y que estuvo diferente. Creo que era un momento bastante oportuno para poder hacer un tiempo entre los casos de crímenes que ya habían sido bastante constantes en el programa, para que pudiéramos relajarnos y poder darle con todo a este nuevo reinicio del programa, que nos trae un nuevo set, nos trae nuevos temas, nos trae un nuevo enfoque, y que espero que disfruten ustedes al otro lado de la bocina o de cualquier plataforma de podcast. Y bueno, ya que estoy mencionando esto, creo que es momento de invitarlos a que se suscriban, que nos vayan a seguir como Caballeros del Albedrío en Facebook, Twitter, Instagram y TikTok, además de todas las plataformas como Spotify, iVoox, iHeartRadio, Deezer, Google Podcasts, Amazon Music y YouTube, donde van a poder seguirnos, compartirlo con todos sus amigos, familiares, conocidos, amigos, desconocidos, con quien sea. Ayúdanos a compartir este programa, porque eso es lo que me motiva a seguir haciendo este tipo de temas, para que ustedes los disfruten mientras van de camino al trabajo, a la escuela, visitar amigos, novia, familiares, con quien sea. Espero que se hayan divertido, que hayan disfrutado este episodio. Ya saben que si tienen algún comentario para mejorar este programa o para hacerme llegar algún mensaje, pues pueden ir a ponerlo en nuestras redes sociales o en los comentarios de YouTube para que los esté leyendo. Pero bueno, una vez dicho todo esto, no se olviden de seguirnos, de seguirme a mí como Ari-el-Jagger en todas mis redes sociales como Instagram, Twitter y Facebook. Ahí pueden encontrarme por si quieren ir a tener un poco más de interacción conmigo y hacerme llegar sus puntos de vista. Pues ahí está toda la información, por favor vayan a seguirnos, y lo único que me queda mencionarles que mi nombre ha sido Abel y nos escuchamos en el siguiente podcast misterioso de Caballeros del Albedrío. Hasta la próxima.